Antes de que puedas leer ningún otro signo de tu cuerpo, antes de que interpretes ninguna otra señal de tu historia, hay algo que llevas contigo en cada paso que das, y que los maestros cabalísticos han considerado durante siglos uno de los mapas más claros de la relación de una persona con la abundancia. No la palma de tu mano, no el rostro, los pies. La planta de los pies es la parte del cuerpo que está en contacto permanente con la tierra, con la realidad, con el suelo sobre el que construyes. Y en la Cábala, la tierra corresponde a la Sefirot de Malhut, la realeza, el reino de la manifestación, el plano donde la energía espiritual se convierte en realidad tangible. Los pies son el punto de contacto entre el ser humano y Malhut, y la forma de los dedos de los pies, enseñan los maestros, revela cómo ese ser humano específico se relaciona con Maljut, con la manifestación de la prosperidad en el plano físico. Hay 3 tipos de pies, y cada uno tiene una relación con el dinero, el liderazgo y la abundancia que es completamente diferente a las otras 2. Mira tus pies ahora mismo. No los cubras. Obsérvalos con la atención de quien va a aprender algo sobre sí mismo que lleva toda la vida queriendo entender. Escribe en los comentarios qué tipo de pie tienes cuando llegues a reconocerlo. Y escribe también, soy la generación que rompe el ciclo. El fundamento cabalístico. Antes de describir los 3 tipos, necesitas entender el principio que hace posible que los pies revelen algo sobre la relación con la prosperidad. La Cábala enseña que el cuerpo humano es un microcosmos del árbol de la vida, el diagrama de las 10 Sefirot a través de las cuales el Ein Sof, el infinito, se manifiesta en la creación. Cada parte del cuerpo corresponde a una Sefirot específica. La corona de la cabeza a Keter, la fuente más alta, el corazón a Tiferet, la belleza y el equilibrio, las manos a Gesed y Geburá, la misericordia y la fortaleza, y los pies a Netzach y Hod, la victoria y el esplendor, las 2 Sefirot que son el punto de transición entre la intención del mundo espiritual y su manifestación en el mundo físico. Netzach y Hod son las Sefirot del movimiento y de la acción. Son los canales a través de los cuales la energía del Shefá, que ha bajado por todas las Sefirot superiores, finalmente toma forma en el mundo. Y Maljut, la tierra, es donde esa energía se deposita. Cuando los maestros cabalísticos observaron durante generaciones que ciertos patrones en la forma de los pies correspondían con ciertos patrones en la relación de las personas con la prosperidad, no lo interpretaron como coincidencia ni como superstición. Lo interpretaron como el mapa del árbol de la vida escrito en el cuerpo, la forma en que la energía de las Sefirot superiores se ha organizado en el ser humano específico, se expresa también en la forma física de los pies, que son el punto de contacto de ese ser humano con Maljut. El rabino Moshe Cordovero, el Ramak, uno de los maestros cabalísticos más sistemáticos de Safed en el siglo XVI, escribió en el Pardes Rimonim que el cuerpo humano es un texto sagrado donde quien sabe leer puede encontrar escrita la historia del alma. La forma de los pies es un capítulo de ese texto, no el único, no el definitivo, pero sí uno de los más accesibles y de los más reveladores sobre el capítulo específico de la relación con la prosperidad. El primer tipo, el pie egipcio. El pie egipcio es aquel en que el dedo gordo es el más largo de todos y los demás descienden de mayor a menor, formando una línea diagonal clara y definida desde el primero hasta el quinto. Se llama egipcio no porque sea característica de la población de Egipto, sino porque corresponde al estilo que los escultores del antiguo Egipto representaban como el ideal de la forma humana en la mayoría de sus estatuas y pinturas. En la Cábala, el dedo gordo corresponde a la Sefirot de Keter, la corona, la fuente más alta. Cuando el dedo gordo es el dominante en el pie, cuando tiene la mayor presencia física en la planta, la tradición interpreta que el canal entre Keter y Malhut, entre la fuente más alta de la abundancia y su manifestación en la tierra, está particularmente abierto y fluido en esa persona. Las personas con pie egipcio tienen lo que los maestros llaman un canal natural de abundancia. No trabajan para atraer la prosperidad de la misma manera que otros. Hay en ellas algo que irradia posibilidad, que genera confianza en los demás, que atrae oportunidades con una naturalidad que personas con otros tipos de pie a veces observan con admiración y con una envidia que no siempre comprenden. La historia de Moisés ilustra este principio con una precisión que los maestros cabalísticos han señalado repetidamente. Moisés fue criado en el palacio del faraón, el lugar de mayor abundancia material del mundo conocido. Fue introducido en los mecanismos del poder y de la riqueza desde su infancia.
Y cuando llegó el momento de su misión, no necesitó aprender a moverse en ese mundo. Ya sabía, ya tenía el canal. La virtud del pie egipcio es exactamente esa, el canal abierto. La posibilidad de atraer con una naturalidad que no requiere el esfuerzo que otros tienen que hacer. Pero el pie egipcio tiene también su sombra, y la sombra es proporcional a la virtud. Las personas con pie egipcio dan con la misma naturalidad con que reciben. El canal de abundancia que tienen no distingue de manera automática entre el flujo de entrada y el flujo de salida. Da con la misma facilidad que recibe. Y cuando ese dar no está gobernado por el discernimiento, el mismo canal que trae la prosperidad hacia adentro, la lleva hacia afuera con igual velocidad. El Talmud tiene una enseñanza que los maestros asocian con este patrón. El que tiene mucho, si no aprende a contener, siempre tendrá poco. La contención no es el cierre, es la capacidad de ser un recipiente que puede llenarse porque tiene paredes además de entrada. Las personas con pie egipcio que han aprendido a desarrollar el kelí, el recipiente, la capacidad de contener la abundancia que reciben con tanta facilidad, se convierten en las personas más prósperas y más generosas de sus comunidades. Las que no aprenden esa contención experimentan el ciclo que muchos de ellos reconocen cuando alguien se los describe. El dinero llega con facilidad y se va con la misma facilidad, y el patrón se repite sin que la persona entienda claramente por qué. El trabajo del pie egipcio no es atraer más, es aprender a quedarse con lo que ya atrae con tanta naturalidad. El segundo tipo, el pie griego. El pie griego es aquel en que el segundo dedo, el que está al lado del dedo gordo, es más largo que el dedo gordo mismo. La estatuaria griega clásica y posterior representaba con frecuencia este tipo de pie, de donde proviene el nombre. En la Cábala, el segundo dedo corresponde a la sefirot de Joima, la sabiduría. Cuando el segundo dedo es dominante en el pie, la tradición interpreta que en esa persona la sabiduría está antes que la fuente, no en el sentido de que sea más sabia que otros, sino en el sentido de que su relación con la manifestación pasa por la comprensión, por la capacidad de discernir, de abrir caminos donde no los hay, de liderar desde el conocimiento. Las personas con pie griego tienen lo que los maestros llaman alma de líder. Tienen una capacidad natural para ver lo que otros no ven, para anticipar el camino antes de que esté trazado, para sostener a otros con una fortaleza que a veces ellas mismas no reconocen como tal, porque la ejercen con tanta naturalidad. El líder del pueblo de Israel no fue alguien del linaje sacerdotal, fue Moisés, que según algunos maestros cabalísticos se asocia con el arquetipo del pie griego, el que va delante, el que abre el camino, el que carga con el pueblo sin que el pueblo siempre entienda lo que eso cuesta. La virtud del pie griego es el liderazgo, la apertura de caminos, la capacidad de sostener estructuras que permiten a otros prosperar. Las comunidades, las familias, los equipos de trabajo donde hay una persona de pie griego tienden a organizarse alrededor de ella de manera que a veces esa persona no eligió conscientemente. Pero el pie griego carga también con lo que los maestros cabalísticos llaman el karma del patriarca, el patrón de quien da más de lo que recibe, de quien sostiene a todos sin que nadie lo sostenga a él, de quien pospone indefinidamente la construcción de su propio destino, porque siempre hay alguien más que necesita que él resuelva primero. Las personas con pie griego que no han reconocido este patrón lo viven con una fatiga específica, la de quien siempre está disponible para los demás y se pregunta en los momentos de quietud por qué su propia vida, con toda la inteligencia y capacidad que tiene, no ha llegado todavía a donde siente que debería estar. La respuesta que la tradición ofrece es que el pie griego tiene un bloqueo de linaje que es de los más comunes en las familias que llevan generaciones en la escasez, el patrón del sacrificio como virtud suprema. Las frases que se transmiten de generación en generación en estas familias lo dicen con claridad. El dinero no es para nosotros. No te hagas el importante, conténtate con lo que tienes, primero los demás. Esas frases no son errores individuales. Son la expresión de un patrón energético que se instaló en el linaje hace generaciones, posiblemente en un momento donde la escasez fue tan extrema que el grupo aprendió que la primera amenaza a la supervivencia era que alguien se destacara, que alguien creciera más que los demás, que alguien rompiera la uniformidad de la escasez compartida. Ese patrón, instalado como mecanismo de supervivencia colectiva, se transmite como frecuencia espiritual a las generaciones siguientes aunque las circunstancias ya no lo justifiquen. Y la persona de pie griego en la tercera generación después de que el patrón se instaló, lo vive como una limitación interna que no puede explicar racionalmente. Sabe que puede más,
siente que puede más, y sin embargo, hay algo que siempre frena el último paso que haría la diferencia. La prosperidad del pie griego aparece cuando esa persona toma la decisión consciente de dirigir en lugar de solo servir, de crear estructuras que funcionen sin su presencia constante en lugar de ser él mismo la estructura, de recibir en la misma proporción en que da, rompiendo el patrón de quien da de más y recibe de menos. El tercer tipo, el pie romano. El pie romano, que también se llama cuadrado o latino, es aquel en que los tres primeros dedos, el gordo, el segundo y el tercero, tienen una longitud similar entre ellos. La diferencia puede ser mínima, a veces de apenas 1 milímetro, pero cuando los primeros 3 dedos están prácticamente al mismo nivel, el pie se clasifica como romano. En la Cábala, la correspondencia es con las 3 sefirot superiores de la tríada media, Gesed, Geburá y Tiferet, misericordia, fortaleza y belleza en equilibrio. Cuando los 3 primeros dedos están al mismo nivel, la tradición interpreta que en esa persona hay una disposición natural hacia el equilibrio, hacia la armonía entre las fuerzas opuestas, hacia la construcción de estructuras que perduran porque no van a los extremos. Las personas con pie romano tienen lo que los maestros llaman el don del constructor, no el que abre caminos como el griego, no el que atrae con naturalidad como el egipcio, el que construye con paciencia, con consistencia, con la capacidad de ver a largo plazo que los otros dos tipos a veces no tienen. El pie romano corresponde en la historia bíblica al arquetipo de Noé, quien construye el arca no en el momento del diluvio sino mucho antes, con la paciencia de quien sabe que lo que se construye bien tarda en construirse, pero perdura cuando todo lo demás ha cedido. Las personas con pie romano son buenas para acumular patrimonio de una manera que las personas con pie egipcio o griego frecuentemente no son. Mientras el pie egipcio puede atraer recursos con rapidez y el pie griego puede abrir oportunidades para otros, el pie romano sabe quedarse con lo que llega, administrarlo con cuidado y hacer que crezca de manera sostenida. Pero el pie romano tiene también su sombra particular, la parálisis por análisis, la excesiva cautela que, llevada al extremo, se convierte en la imposibilidad de actuar porque siempre hay un riesgo que no ha sido suficientemente calculado, una variable que no ha sido suficientemente considerada, un escenario de pérdida que no ha sido suficientemente previsto. El Talmud describe este patrón con una imagen que los maestros asocian con el pie romano en desequilibrio. El que guarda el trigo sin sembrarlo para cuando llegue el momento correcto, se encuentra con que cuando llega el momento que esperaba, el trigo ya no puede sembrarse. Las personas con pie romano que han aprendido a contrarrestar su tendencia a la excesiva cautela con la acción consistente y a tiempo, se convierten en los constructores de patrimonio más sólidos de sus comunidades. Pero las que dejan que la cautela se convierta en inmovilidad, pasan décadas con los recursos necesarios para construir y sin haber construido todavía lo que llevan años planeando. El trabajo del pie romano es aprender a actuar con la información imperfecta, que siempre es todo lo que hay, a construir el barco mientras navega, a confiar en que el discernimiento que tiene es suficiente para el paso siguiente, aunque no sea suficiente para todos los pasos que vendrán después. Los bloqueos del linaje que los 3 tipos comparten. Más allá de la sombra específica de cada tipo de pie, hay bloqueos del linaje que afectan a las personas de los 3 tipos y que los maestros cabalísticos consideran la causa más común del estancamiento económico independientemente de la forma de los pies. El bloqueo del linaje es la transmisión de patrones energéticos de generación en generación, no como genética ni como destino inamovible, como frecuencia espiritual que se instala en la Neshama, en el alma, de cada persona que nace en una línea familiar que lleva ese patrón. El rabino Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch, escribió en sus notas cabalísticas algo que sus comentadores posteriores desarrollaron con amplitud. Las almas de los hijos llevan el reshimú, la huella, de las almas de los padres, no en el sentido de que los hijos sean copias de los padres, en el sentido de que la frecuencia espiritual de los ancestros deja una impronta en el campo energético de los descendientes que actúa como una predisposición, como un patrón que tiende a repetirse hasta que alguien en la línea toma la decisión consciente de interrumpirlo. El linaje que llevó generaciones en la pobreza extrema instaló en su sistema energético la creencia de que la prosperidad no es segura, de que lo que se tiene puede perderse en cualquier momento, de que lo más seguro es no destacar, no arriesgar, no crecer demasiado. Esas creencias, aunque dejen de ser necesarias para la supervivencia en las generaciones siguientes, permanecen como frecuencia en el campo energético familiar.
Y cada persona que nace en esa línea las hereda no como pensamiento consciente, sino como estado emocional de fondo. El miedo al éxito que parece irracional pero que nunca desaparece del todo, la incomodidad con el dinero que llega, aunque no haya razón racional para esa incomodidad, la tendencia a sabotear el propio avance justo cuando está a punto de materializarse. El patrón de los pies revela el tipo de canal de prosperidad que tiene cada persona. El bloqueo del linaje revela qué está obstruyendo ese canal. Y el trabajo espiritual de limpieza que los maestros recomiendan está diseñado para remover esa obstrucción. Hay algo sobre los bloqueos del linaje que los maestros cabalísticos consideran especialmente importante entender antes de comenzar el trabajo de liberación y que la psicología transgeneracional moderna está confirmando con una precisión que los sabios de Safed no pudieron anticipar, pero que sus enseñanzas anticipaban perfectamente. El trauma económico que vivió una generación se transmite a las siguientes no solo como historia familiar o como creencia cultural, se transmite como marcador epigenético, una modificación en la expresión del ADN que altera la respuesta del sistema nervioso ante situaciones que el cuerpo asocia, inconscientemente, con la amenaza original. Los estudios del Dr. Yehuda Rachel del Mount Sinai de Nueva York, con descendientes de sobrevivientes del Holocausto, documentaron que los hijos y nietos de quienes vivieron el trauma mostraban niveles de cortisol, la hormona del estrés, significativamente diferentes a los de la población general que no tenía esa historia de trauma en su linaje. No porque hubieran vivido el trauma, porque su cuerpo había heredado, a través de mecanismos epigenéticos, la respuesta fisiológica al trauma que sus ancestros desarrollaron. Lo mismo ocurre con el trauma económico. El linaje que vivió generaciones de pobreza extrema transmitió la respuesta fisiológica a la pobreza, la hipervigilancia ante la posibilidad de pérdida, la dificultad para relajarse ante la prosperidad porque el cuerpo la asocia con algo que puede ser quitado, el impulso inconsciente de no crecer demasiado porque en el sistema nervioso heredado, el crecimiento está asociado con el peligro de ser visto y de destacar cuando todos están igualados por la escasez. La cábala no tiene la terminología de la epigenética, pero el concepto es el mismo. El reshimu, la huella que las experiencias de los ancestros dejan en las neshamot de los descendientes, opera exactamente como los marcadores epigenéticos del trauma. Y el tikkun, la rectificación, el trabajo de liberación que la tradición propone, es el equivalente espiritual de lo que la psicología transpersonal llama la interrupción del ciclo transgeneracional. Cuando reconoces el patrón de tu tipo de pie y lo pones en relación con la historia de tu linaje, no estás haciendo un ejercicio de entretenimiento. Estás haciendo el diagnóstico que hace posible el tikkun. Y el tikkun del patrón económico del linaje es uno de los actos espirituales más poderosos que un ser humano puede realizar, no solo para sí mismo, sino para todos los que vendrán después. El ritual de purificación del caminar. Este ritual tiene sus raíces en las prácticas de las comunidades sefardíes del norte de África y de los judíos mizrajíes de Irak e Irán, que conservaron tradiciones de purificación corporal con conexión espiritual que las comunidades askenazíes del norte de Europa desarrollaron de maneras diferentes. La idea central es que los pies, como punto de contacto con Malhut, con la tierra y con la manifestación, acumulan en su campo energético la historia del camino que se ha caminado, las decepciones económicas, las oportunidades que no llegaron, los pasos que se dieron en la dirección equivocada, los patrones del linaje que se transmitieron como frecuencia y que se expresan también en la manera en que los pies cargan el peso del cuerpo hacia adelante. El ritual de purificación del caminar limpia esa acumulación, no de manera mágica, de manera simbólica y energética simultáneamente. El acto físico de limpiar los pies con la intención consciente de soltar lo que se ha acumulado produce un efecto en el sistema nervioso y en el campo energético que es mayor que cualquiera de los dos efectos por separado. Necesitas agua tibia, suficiente para sumergir los pies cómodamente, sal gruesa marina sin procesar, una toalla blanca y un momento de quietud sin interrupciones de al menos 20 minutos. El viernes, el día antes del Shabbat, es el momento de mayor coherencia energética de la semana para este ritual. El Shabbat que comienza ese viernes al atardecer es el Shabbat del descanso, del Shalom, de la paz y la completitud. Limpiar el caminar en las horas antes del Shabbat es preparar los pies para caminar en la frecuencia del Shalom que el Shabbat trae. Llena el recipiente con agua tibia, suficientemente caliente para que sea cómoda
y no tan caliente como para quemar. Añade 3 cucharadas de sal gruesa, una por una, con esta declaración pronunciada en voz audible mientras añades cada cucharada. Primera cucharada de sal. Con esta sal libero de mis pies y de mi caminar todo patrón de escasez que mis ancestros caminaron antes que yo. Lo que ellos no pudieron soltar, lo suelto yo en su nombre. El camino que ellos caminaron con el peso de la carencia termina en mis pies. Segunda cucharada de sal. Con esta sal limpio de mis pies toda deuda energética que haya acumulado en mis pasos, los pasos que di en la dirección equivocada, las oportunidades que caminé de largo sin reconocer, el miedo que gobernó mis pies cuando deberían haber avanzado. Que la sal disuelva todo eso y lo lleve consigo. Tercera cucharada de sal. Con esta sal consagro mis pies para el camino de la prosperidad que está preparado para mí. Que cada paso que dé desde este momento sea un paso en la frecuencia de la abundancia. Que mis pies caminen en la tierra como canal del Shefá que la Sefirot de Malhut siempre está dispuesta a recibir. Sumerge los pies en el agua salada. Mantén los ojos cerrados y la atención en la sensación del agua y la sal alrededor de los pies. Visualiza que el agua va tomando la coloración oscura de todo lo que se está disolviendo, los patrones heredados, los miedos acumulados, las creencias del linaje que ya no te sirven. No necesitas ver todos esos patrones con claridad. Basta con la intención de que se disuelvan en el agua. Mantén los pies en el agua durante al menos 10 minutos. En ese tiempo, puedes pronunciar el Salmo 23 o el Salmo 91 en voz baja, como el fondo sonoro de la purificación. Las palabras sagradas en el agua con sal crean un campo de luz que potencia el efecto de la limpieza. Cuando termines, saca los pies del agua. La toalla blanca está lista. El blanco en la cábala es el color de Keter, de la fuente más alta. Secarte los pies con una toalla blanca es el acto simbólico de volver a conectar los pies limpios con la fuente de toda abundancia. Mientras te secas los pies, di: mis pies están limpios, mi camino está limpio. El linaje que caminó antes que yo ha sido honrado y liberado. Yo camino ahora en mi propio destino. No en el destino del miedo de mis ancestros, sino en el destino de la prosperidad que el Eterno preparó para mi alma antes de que yo llegara a este cuerpo. El agua usada se vierte hacia afuera, no hacia adentro, por el desagüe mientras dejas correr agua limpia durante 1 minuto después, o en la tierra si tienes acceso a un jardín o maceta. Lo que se disolvió en el agua se va con el agua. Repite este ritual cada viernes durante 7 semanas. 7 ciclos de purificación y consagración que corresponden a las 7 semanas del conteo del Homer, el período que en la tradición judía es el tiempo de trabajo espiritual de preparación y refinamiento, lo que los pies revelan y lo que no revelan. Quiero ser preciso sobre algo que los maestros cabalísticos auténticos siempre señalan cuando hablan de los signos corporales como mapas espirituales. El tipo de pie que tienes no determina tu destino. Revela una tendencia, una predisposición, un patrón de relacionamiento con la prosperidad que es el punto de partida de tu trabajo espiritual, no el destino. El rabino Nachman de Breslov, uno de los maestros más profundos del hasidismo, enseñaba que el único valor de conocer el punto de partida es saber desde dónde hay que caminar hacia adelante. El mapa no es el territorio. La forma de los pies no es la vida económica. Es la información sobre dónde hay que trabajar para que esa vida llegue a donde puede llegar. El pie egipcio que ha desarrollado el Kelí, la capacidad de contener lo que atrae, puede ser el canal de abundancia más extraordinario. El pie griego que ha decidido dirigir en lugar de solo servir, puede abrir oportunidades que transformen a generaciones. El pie romano que ha aprendido a actuar con la información imperfecta, puede construir el patrimonio más sólido y duradero. Y los tres, independientemente de su tipo, cuando han trabajado en el bloqueo del linaje y han limpiado el camino de los patrones heredados, pueden caminar hacia la prosperidad que el Eterno tiene preparada para esa Neshama específica. El tipo de pie que tienes no te define, te da información, y la información es el primer paso del cambio. 4 compromisos antes de terminar. El primero, reconoce tu tipo de pie y el patrón que le corresponde, no con resignación de quien cree que así es y así siempre será. Con la curiosidad del investigador que está reuniendo información para el trabajo que viene. El segundo, identifica cuál de las frases del bloqueo del linaje ha sonado en tu historia familiar. El dinero no es para nosotros. No te hagas el importante. Conténtate con lo que tienes. Primero los demás. Cuando identificas la frase que tu sistema lleva más profundamente instalada, tienes el punto exacto donde el trabajo de liberación necesita comenzar. El tercero, haz el ritual del pie en el próximo viernes, no como superstición,
Como el acto físico de una intención espiritual, el gesto que le dice a tu sistema nervioso, a tu campo energético y al campo espiritual de tu linaje que estás eligiendo conscientemente comenzar a caminar diferente. El cuarto, escribe en los comentarios qué tipo de pie tienes y cuál de los patrones descritos reconoces más en tu historia, no para que yo te responda, para que la escritura, el acto de poner en palabras lo que reconociste, instale en tu sistema la claridad que el reconocimiento produce. La generación que rompe el ciclo no es la que tiene más información, es la que toma la decisión de usar la información que tiene para caminar diferente. Esa generación puedes ser tú. Ese camino comienza en el próximo paso que des. Soy la generación que rompe el ciclo. Que así sea.